Previously, en My Little Pony, Twilight fue puesta a prueba por Celestia otra vez, enviándola al inexplicablemente reaparecido Imperio de Cristal, para que ella a huevo tenga que ser quien salve el día del villano en turno. La cagada es que fue realmente Spike quien salvó el día, pero no importa, porque igual Twilight aprobó. Así que Celestia pensó que era el momento perfecto para enviarle un libro como examen final, no sin antes esperarse unas buenas semanas para que pasen otro montón de cosas que van a ser importantes para la trama. Y así, Twilight recibe el libro, la caga y resuelve el problema. Todo para que se vuelva Licornio y reciba el título de princesa. Título que por ahora valdrá para pura cajeta. Por eso, Flashbackitos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony, la magia de la amistad, temporada 4. Todo comienza con Twilight aprendiendo a volar. Porque te acuerdas que ella volaba lo más bien al final de la temporada pasada, ¿no? Pues a los escritores no, porque vemos que ahora se le dificulta. Pero bueno, ignorando esa incoherencia, todo iba a lo más tranquilo. Twilight tenía una nueva vitrina, tenía una nueva corona, que casi se la vuelan, y tenía un papel importante para el festival del solsticio de verano, la misma celebración por la cual vio a Celestia por primera vez. Maybe I didn't treat you. Y cuando la cosa parecía ir lo más bien, empieza a ir lo más mal, porque de repente... Celestia y Luna desaparecen. Y no solo desaparecen, sino que inexplicablemente dejan el día y la noche a la mitad. Lo cual, más que ser el indicio de una fuerza maligna, es como el resultado de un trabajo a medias. Pero igual, eso genera pánico y como pasa en la vida real, la gente busca respuesta de los políticos. Y por desgracia y conveniencia para Twilight, ella es la única con cuerno y alas en el pueblo. Por ende, ella es la que está a cargo. Digo, mejor ella que este tipo, ¿no? Y como si todo eso no fuera suficiente, resulta que el bosque Evergreen se está volviendo loco. Pero loco, y está soltando una especie de hierba negra que posee voluntad propia. Y unas especies de nubes malignas, las cuales están generando alto desmadre. Así que Twilight no pierde el tiempo y deja sus recién asignadas responsabilidades en Canterlot y se va a Ponyville, utilizando sus inexpertas habilidades de vuelo. Pero qué ojete. Una vez ahí, Twilight utiliza sus super habilidades deductivas para averiguar la mente maestra atrás de esto, quien termina concluyendo que se trata de nada más y nada menos que de Discord. Y pese a que toda la evidencia está en su contra, él se defiende utilizando a Fluttershy como escudo, y por ende, creen que él es el impostor. Pero afortunadamente para la trama, Zecora aparece y le da una poción que solo ella puede tomar, y mejor no pregunten de qué está hecha. Pero lo importante es que lleva a Twilight a donde está Luna. Pero, Luna se transforma en Nightmare Moon. Y Twilight se queda re choqueada, imagínate, su trabajo se fue al carajo. Pero por suerte, Celestia aparece, y ella y Nightmare Moon tienen la super batalla. Y parece que Nightmare Moon ganó, pero Celestia usa su arma secreta, los cosos de la armonía, y ahí nos damos cuenta de que esto es un flashback. Entonces vemos el desgarrador momento de la separación de las hermanas. No sé ustedes, pero a mí me quedó debiendo. Esperaba algo más dramático. Igual, esta escena no le aporta mucho a la trama, así que Twilight vuelve a beber la poción y ahora ve el primer encierro de Discord, que también me quedó debiendo. Pero bueno, hay infinidad de fanfics que narran mejor estos eventos. Lo importante es que después Twilight ve algo que sí es de utilidad.
Resulta que los cosos vinieron de un árbol mágico llamado el Árbol de la Armonía, y este era el responsable de que el bosque Everfree estuviera controlado, hasta que, como ya sabemos, Celeste y Luna sacaron los cosos para poder vencer a Discord, y dejaron que el árbol cargara con toda la responsabilidad él solo. Supongo que tendríamos que preguntarnos por qué nunca los devolvieron, pero ya sabemos la respuesta. Así que sin más, Twilight y las demás se embarcan a salvar el Árbol de la Armonía. Y tras un conflicto innecesario, lo encuentran y simplemente ponen los cosos de la armonía en su lugar. Ya saben, lo que Celeste y Luna debieron hacer hace mucho tiempo. Y así, el bosque se restaura y las princesas se liberan. Y, además, por alguna razón, el árbol saca un cofre que posee 6 cerraduras. Y ahora Twilight y sus amigas tendrán que encontrar las llaves. Y, spoiler, no es nada sutil la forma en que las encuentran. Ah, sí, además Disco confiesa que él plantó las semillas de esas hierbas malignas hace 1000 años, pero el árbol de la armonía le impedía que crecieran, y casualmente tuvieron que dejar los cosos de la armonía, los cuales sirven para encerrarlo. Mira con la cara que te mira Pinky, eso es muy sospechoso. Pero eso no explica las nubes malignas y el día y la noche a la vez. Supongo que es lo que dije de un trabajo a medias, y que alguien va a ser despedido en la fábrica de nubes. Y ahora, antes de ir a la trama principal, vayamos rápido con las subtramas. Primero las ponis entran al viejo castillo de las princesas, y creen que son atacadas por el pony de las sombras, pero en realidad se trataba de Pinky, aunque el pony de las sombras sí existe, pero eso es cosa para otra temporada. Después, las ponis conocen a Aka Yerling, la autora de Derrindu, y descubren que realmente ella es Derrindu, aunque yo prefería las versiones de los fanfics. Luego las Cutie-Mark Crusaders practican para ser quienes carguen la bandera en los juegos de Equestria, pero Scoralu está decidida a volar, pese a que no puede porque sus alas no crecen, pero igual son elegidas. Después se abre la posibilidad de que los Apple y los Pine sean parientes, pero eso jamás se confirma, y jamás se va a confirmar. Y también vemos a Applejack y Rarity cambiar roles, porque Rarity quiere conquistar a un chico que se excita con las granjeras, y casualmente Applejack es eso. ¡Diablos, señorita! Luego descubrimos que Pinky tiene una hermana mayor, llamada Maud, una que por cierto nos introducen de la nada, y que es tan opuesta a Pinky, que me hace cuestionar si Pinky realmente es adoptada. Después, Sweetie Belle siente envidia de su hermana mayor porque le robó la atención y llega a la princesa Luna en sus sueños como lo hizo con Scoralut para hacer una recreación de los fantasmas de Screw. Luego está Rainbow Dash queriendo hacer un examen de admisión para que al fin sea uno de los Wonderbolts, a pesar de que solo sea como miembro de reserva, y pese a que es una pésima estudiante, lo logra, gracias a los cuestionables y absurdos métodos de enseñanza de sus amigas. Y todavía hay más episodios, pero no los contaré porque... We don't have time for all this. Pero ahora sí, vayamos con lo principal. Todo comienza cuando nuestras ponis van a Ponyhattan, o a Manhattan, no sé cómo se diga. Lo importante es que van a ayudar a Rarity con un desfile de modas, y en eso Rarity conoce a Suri Pomare y a su asistente Coco Pomade. Y como Rarity es bien buena onda, le da a Suri sus telas. Mal ahí Rarity, porque Suri es una hija de fruta que se roba tus diseños, por lo que Rarity se ve obligada a inventar otros. La cagada es que sobreexplota a sus amigas para ello, y eso hace que se conflictúen, hasta que... Y eso hace que las ponis se reconcilien, y que además Coco le entregue a Rarity un estambre que en realidad es una llave. Primera llave conseguida. Luego está Rainbow Dash queriendo entrenar a su equipo para los juegos de Equestria, pero desafortunadamente estos son unos incompetentes. Digo, estamos hablando de Fluttershy y Bo Vixen. Una no es precisamente un atleta y el otro no posee mucho coeficiente intelectual. ¿Por qué tienen que ser ellos? Perdón por no volar contigo en los relevos, pero los corredores nos necesitaban. Lástima que solo podamos competir en un evento. Ah, claro.
La cosa es que los Wonderbolts le ofrecen a Rainbow Dash estar en su equipo, y aunque al principio está como que no quiere, luego que sí, luego que no, y para no tener que elegir, mejor se hace la inválida. Pero... Y así dice Nell, por más que mi equipo sea un inútil, es mi equipo inútil y no los dejaré. Y con eso, los Wonderbolts le dicen que está bien y le dan una medalla, la cual es una llave. Segunda llave conseguida. Tiempo después resulta que es el cumpleaños de Rainbow Dash y su aniversario de mudarse a Ponyville, y por ende Pinkie Pie debe hacer una fiesta. Pero... llega al pueblo un misterioso forajido llamado Cheese Sandwich, que al igual que Pinkie es un pony fiestero, y uno muy profesional por cierto, pero como Pinkie es alguien muy territorial, no va a dejar que nadie se meta con sus clientes, y por ende lo reta a un duelo de bobadas. Pero al pedo, porque... Y con eso, Cheese confiesa que fue Pinkie quien lo motivó para volverse un pony fiestero cuando eran niños. Y eso es motivo suficiente para que los dos empiecen a trabajar juntos para hacer la fiesta, para que Cheese le dé a Pinkie su pollo de goma y para que el fandom los shippee a diestra y siniestra. Ay, por cierto, tercera llave conseguida. Después, Fluttershy tiene la misión de llevar a unos bichitos raros llamados los Breeze a sus casas, pero son muy huevones. Aparte, su líder es un joputas, pero al menos tiene una razón para eso. Así que Fluttershy y se pone sus moños y los manda a la chingada. No sin antes que el líder joputas le dé una flor que... adivinaron, es una llave. Una muy poco práctica llave, porque qué tal si se marchita o se le pierde. Pero bueno, cuarta llave conseguida. Y finalmente, Applejack se encuentra con los hermanos Flim Flam, unos estafadores que aparecieron en la segunda temporada y que no mencioné porque... a nadie le importa. La cosa es que ahora traen un nuevo lacayo llamado Silver Shield, que ayuda a los hermanos con su farsa. Y al principio, Applejack le sigue el juego por su abuela, hasta que la loca quiere arriesgar su vida y... Les dije que no era nada sutil, así que manda a chingar a los hermanos y Silver Shield les da una moneda por hacerlo recapacitar. ¿En serio? ¿Una moneda? Esa es la peor llave de todas. O sea, hay un chingo de monedas, ¿cómo vas a ver cuál es la correcta? Además, ¿qué tal si se le pierde o la gasta? Ay. Bueno, al fin y al cabo, es la quinta llave conseguida. ¿Y te acuerdas de todo ese embrollo que te hablé de los juegos de Equestria? Pues uno pensaría que sería importante, pero realmente no. Porque al parecer, los escritores decidieron enfocarse en Spike porque él es el héroe del imperio, supongo. Pero eso no importa. Lo que importa es que una nueva amenaza aparece, siendo el villano más villano de esta temporada, Lord T-Rex. Él y su hermano Scorpion eran unos extranjeros que vinieron a Equestria para comerse la magia y ponerse bien mamadísimos. Pero Scorpion a la mera hora se retractó, porque en realidad era un buen tipo que hasta se hizo amigo del Barbado y decidió delatar a su hermano con las princesas. La decepción, la traición, amigo. Entonces T-Rex fue encerrado en el Tártaro y Scorpion volvió a su tierra, hasta que el perro cancerbero se fue de su puesto vigía, como ya te mencioné en los datos de vital importancia del segundo resumen. Pero como salir de ahí lo dejó bien jodido, se tomó su tiempo para atacar.
Y para no perder la costumbre, ni Celestia ni Luna serán cargo como ya lo hicieron antes, sino que enviarán a alguien más, que para sorpresa de todos, no es Twilight como ella creería, sino que enviarán a Discord. Digo, para algo tenía que servir, no es como que Celestia quería que se reformara porque fuera su ex. ¿O sí? Como sea, el punto es que sin muchas complicaciones, Discord encuentra a T-Rex y lo atrapa. Pero, como él y T-Rex eran muy compas desde jóvenes, este lo convence de volver al lado oscuro. Y así inicia su carrera de socios en el crimen. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh. Y ahora que Celeste se dio cuenta de que la cagó, no se le ocurrió mejor idea que ella y las otras princesas enfrenten a T-Rex. Nah, mentira. Lo que realmente hará es darle su poder, el de Luna y el de Cadence a Twilight. ¿Por qué a mí? Dice Twilight. Primero porque eres una Saiyajin y eso de darte nuestra energía para volverte más poderosa como último recurso es lo tuyo. Y segundo, porque estoy convencida sin fundamentos de que T-Rex no está consciente de que hay una cuarta alicornio. Y con eso me tengo que hacer preguntas que nunca obtendrán respuesta. ¿Por qué piensan que T-Rex sabe de Cadence si ella lleva convertida en alicornio hace apenas unos años? ¿Acaso creen que las vigila? Porque de ser así, ¿por qué creen que no sabe de Twilight? Si ya fue convertida en alicornio y prácticamente coronada el tiempo en el que T-Rex ya está libre. Además, si T-Rex es la silueta del segundo episodio, ¿no debería haber visto a Twilight y darse cuenta de que es un alicornio? Pero bueno, el punto es que las princesas le dan el poder a Twilight y así se convierte en una recontra mamadísima super alicornio fase 2 para poder romperle la madre a T-Rex. Claro que no, se va a esconder en su casa para demostrarnos que este plan es una cagada, ya que no es nada sutil con ese poder. Y así, T-Rex y Discord se apoderan del castillo y por la pura decoración, T-Rex se da cuenta de que sí existe una cuarta princesa, la cual es Twilight. Pero qué enorme descuido, bastaba con una piedra para solucionar ese problema. ¿Ven? Les dije que este plan era una cagada. Total, que T-Rex atrapa a las ponis y les quita su magia. Ah, sí, y de paso traiciona a Discord. Típico. ¿Acaso no lo viste venir? Y así se encuentra con Twilight, que al principio no quería pelear, hasta que T-Rex le hace mierda a su casa. Y Twilight se recalienta, imagínate, le volaron la casa gratis. Y ahí sí dice, a la mierda la amistad, yo usaré mi linaje Saiyajin para romperte la jeta. Pero como ninguno le puede ganar al otro, T-Rex le ofrece cambiar la magia por sus amigas. Y ahí... y acepta. Y eso incluye a Discord, el cual le da a Twilight un amuleto el cual T-Rex le dio anteriormente. Y el cual... y así tienen todas las llaves. Pero es tarde, porque T-Rex ahora tiene toda la magia y la va a usar para... no sé. Romper árboles, supongo. En fin, abren el cofre y le dan la super mega ultra magia Rainbow Power.
que por cierto ya se sabía desde antes. Lo que importa es que con esa magia se chingan al T-Rex y luego la desactivan. Y spoiler, nunca la volverán a usar. La estrategia de marketing más desperdiciada de Hasbro. La que no fue estrategia desperdiciada fue el nuevo castillo que salió mágicamente del árbol y que ahora Twilight usará ya que convenientemente le chingaron la casa. Y así, ahora Twilight posee un título, la princesa de la amistad, porque me equivoqué en el resumen anterior. Pero lo importante es que ahora tiene el título. Y así, con todos felices y contentos, termina esta temporada. Tu sonrisa tan resplandeciente. Esto fue la cuarta temporada de My Little Pony, la magia de la amistad. Recuerden que este formato es adoptado del canal de Jorge de Te lo resumo así nomás. Un querido saludo y mis agradecimientos. No olviden darle like y suscribirse para que pueda resumir la próxima temporada. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a Pinkie Pie. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!